Hoy voy a hablar de la santidad. Gloria a Dios. Vamos a hablar de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y busque su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Levante sus manos conmigo. Levante sus manos. Señor, hoy recibo tu palabra. Tu palabra me sana. Tu palabra me libera. Señor, yo te pido que hoy trates conmigo de una manera especial. De una manera donde el Espíritu Santo trae a mi corazón convicción de pecado. Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio en el nombre de Jesús. Amén. Escúcheme. Son 30 minutos. No se mueva mucho. Deme 30 minutos. En esta palabra, por esta palabra, se creó una falsa doctrina. Y es la doctrina de la predestinación. ¿Cuál es esa doctrina? Que usted, como ya aceptó a Cristo, puede hacer lo que le dé la gana. Que usted de toda manera ha sido predestinado y es salvo. Hay un problema. Que en esta palabra dice que fue escogido antes de la fundación del mundo para ser santo. ¿Ve? El Señor le dijo a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué. Por eso es que vuelves a la iglesia. Antes que nacieses te santifiqué. Y eso nos habla de una santidad posicional. Hay una santidad posicional y hay una santidad progresiva. La santidad posicional es la que adquirimos al ser justificados. Porque cuando un creyente, dice la Biblia en Romanos 5:1, dice así: justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. En ese momento, usted es declarado inocente de un juicio. En ese momento, la justicia de Dios lo alcanza, porque usted estaba separado de Dios. Cuando usted cree en su corazón que Cristo es el Señor, en ese momento se activa la justicia de Dios sobre su vida. Y eso es importante delante del diablo, porque el diablo siempre nos va a querer acusar. El diablo siempre va a querer que tengamos miedo. Y eso es lo que nos da la seguridad de la salvación, la justificación, que es la doctrina principal de un creyente. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia fuimos justificados. Es importante porque eso me da una posición. Cuando la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, esa palabra es nueva creación. Fuimos creados en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados. El mismo Dios creador
que hizo el cielo y la tierra, que en 6 días hizo todo, en ese momento descansó hasta llegar al tiempo de Cristo, cuando ahora está trabajando, haciendo nuevo a cada persona que recibe a Cristo. O sea, cuando yo llego a Cristo, ¿qué pasa? Espiritualmente soy nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Porque yo estaba muerto en delito y pecado, y yo resucito. ¿Qué resucita? Mi espíritu. Porque mi espíritu estaba muerto. Cuando el espíritu resucita, se prende la llama y volvemos a conectarnos con Dios. Por eso es que tenemos conciencia de pecado. Porque cuando alguien está ya sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Dios, está muerto. Su conciencia está muerta. ¿Qué pasa cuando llegamos a Cristo? Empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros y a darnos convicción de pecado. Y empezamos a ser conscientes del pecado. Lo que sigue es la santidad progresiva, que es el proceso de salvar el alma. ¿Cuántos me entienden? Porque el alma está ahí. Pensamientos, emociones. Si usted presta atención a esta palabra, es libre. Porque la palabra de Dios te hace libre. La verdad te hace libre. Es la verdad la que te hace libre. Escúchame, es la verdad bajo la vivificación del Espíritu Santo que te hace libre. Es la verdad cuando eres obediente que se hace libre. Yo no vengo aquí a pintarte un pajarito preñado. No. ¡Oh! No, hermano. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Y eso te va a doler. Te va a doler. Como dicen por ahí en la madre. Te va a doler. Porque la obediencia duele. Y hoy quiero que entiendas bien la santidad. Fuiste llamado para ser santo. La palabra santo es apartado. O sea, Dios te apartó. Eres mía. ¿Ves? Tú tienes que entender eso. Porque si quieres volver al mundo y saborearlo, el sistema que está bajo la potestad del príncipe del aire, Satanás es un príncipe. El diablo es el príncipe del mundo. Él controla las modas. Él controla que las mujeres quieran estar así exhibiéndose. Él controla todo eso. ¿Cuántos me entienden? Él controla la televisión. Él controla líderes políticos. Hay potestades que están asignadas a naciones, principados. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. No somos de este mundo. Somos llamados a glorificar a aquel que murió en el madero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Romanos 6:22, nueva traducción viviente. Romanos 6:22, nueva traducción viviente. ¿Dónde está? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Hermano, usted es libre del poder del pecado. Eres libre del poder del pecado. Eres libre del poder del pecado. Eres libre del poder del pecado. Aleluya. ¿Cuántos me entienden? O sea, fuimos libres de la capacidad de pecar, pero todavía la carne está ahí. Es nuestra decisión de dejar de seguir pecando. O sea, el Espíritu Santo está en ti. Eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sella y el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por ti. Y Cristo es tu abogado. Y tenemos que aprender a vivir la santidad progresiva a través de la confesión de pecados. Porque si confiesas un pecado y te arrepientes, Dios te limpia. El Señor te limpia. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es desde que creíste hasta que la vida eterna.
Yo ya me arrepentí. No, tengo que arrepentirme todos los días. ¿Cuántos me entienden? Gloria. Oh, gloria, canaraba, sándalaba. Alabado sea el Cordero. Y se han hecho esclavos de Dios. ¿Cuántos son esclavos de Dios? Porque fueron comprados por la sangre del Cordero. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como fruto la vida eterna. Ahora es la santidad. Fuiste libertado del pecado. Ahora lo que queda es vivir en santidad. ¿Qué es la libertad del pecado? La justificación. Por eso es que la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque Cristo en la cruz llevó un juicio por ti, por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él. Jesús llevó el castigo. Por eso es que, oye, servir a Dios es un acto de gratitud. ¿Cuántos me entienden? O sea, Cristo, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que todo el pecado del mundo vino sobre Él. El tuyo. Y te perdonó. Te dio perdón de pecado. Por eso nosotros debemos perdonar, porque nos perdonó primero. Él es rico en misericordia y nos perdonó. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos saben que tienen un llamado? Hay un llamado a tener santidad. Hay un llamado de Dios. Y le voy a explicar cómo vivir en santidad. Primero vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, ¿por qué peca el mundo? Por la ignorancia. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, le dice: esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Hermano, si una persona está pecando es por ignorancia. Si usted peca es por ignorante, porque la verdad te hace libre. O sea, estoy hablando de pecar deliberadamente. O sea, de pecar sin importarte nada. ¿Ve? Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que tenías antes cuando estabas en vuestra ignorancia, sino que como aquel que es santo. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, que os llamó. El que lo llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda la manera de vivir tenemos que ser santos. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, en toda la manera de vivir, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Yo escuchaba a alguien decir, por ejemplo: ¡epa, rata! Y dijo: oye, ¿qué es eso? Bueno, a los jóvenes hablan así ahora, ¿verdad? Entonces, pero oye, como feo, ¿no? Entonces uno tiene que ir en un proceso de cambio en todas las áreas. ¿Ves? Porque tienes que mostrar a Cristo. Y en ese mostrar a Cristo no puedes ser igual al mundo. ¿Ves? Porque el mundo es un sistema. Y la Biblia dice: no te amoldes al mundo. ¿Ves? Entonces tenemos que ir aprendiendo a través de la palabra de Dios. Por eso es el discipulado, para ir aprendiendo cómo es la vida en Cristo. Por eso la importancia del discipulado. ¿Cuánto me van entendiendo? Ahora, ¿cómo vivir en santidad? ¿Cómo vivir en santidad? En Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
¿Qué santifica? ¿Qué es lo que santifica? ¿Quién dijo eso? Entonces yo tengo que decir otra cosa. La palabra es la que santifica. La palabra es agua. La palabra es agua que te limpia. Es importante, mis hermanos. La santidad progresiva viene por obedecer la palabra. ¿Ve? Si yo predico otra cosa, no hay madurez en mí. Porque la madurez viene por la obediencia a la palabra. Escúchenme. Lo repito otra vez. Podemos tener una experiencia fuerte con Dios, pero lo que te va a sostener después es la palabra. Después vas a la vida diaria, y en la vida diaria puede salir el tigre de Carayaca. El tigre de Carayaca es la naturaleza caída. ¿Cuántos me entienden? Y en la naturaleza caída no hay obediencia, porque sus designios son enemistad con Dios. Ayer se me acercó un hermano sordo a mí. Ayer se acercó a mí. ¿Sabes qué me dijo? Pastor, no puedo seguir con esta amargura. Yo le pido perdón a usted. No quiero seguir así. Entendí, pastor, que tengo que perdonar. Yo me quedé sorprendido. Yo le dije, no, yo te pido perdón a ti más bien. Y lo abracé, lo bendije. Porque hay que aprender a bendecir. Hay que aprender a bendecir. Yo estaba escuchando un testimonio de un hermano que había ayudado a una persona y le ayudó a montar un negocio, y resulta que después esa persona le metió una demanda. Entonces ese hombre estaba atribulado, me dice él en su testimonio, estaba atribulado y no podía dormir, y de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿tú quieres dormir? Sí, Señor, quiero dormir. Entonces el Espíritu Santo le dijo, bendice. Voy a bendecir a ese desgraciado. Santidad es obediencia. Santidad es obediencia. La santidad viene por la palabra. Escúchame. La santidad viene por la palabra, la santidad progresiva, por la obediencia, por la práctica. Seguimos. ¿Cómo vivir en santidad? Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. No, que yo prefiero volar, pastor, yo estoy volando como Superman. Usted no me ha visto, como Batman. El alma se purifica por la obediencia a la verdad. Que va a doler, va a ser difícil. Escúchenme. Cuando llegamos a Cristo hay una santidad posicional. ¿Ven? Somos santos, apartados. Somos apartados para Dios. Pero quedan las emociones y quedan los pensamientos. ¿Ves? Entonces tienes que purificar el alma. ¿Ves? El alma es pensamiento, emociones. Tienes que vivir un proceso donde purificas tu alma, tus pensamientos, tus emociones. ¿Cuántos me entienden? ¿Es difícil esto? Colosenses 3, 5 y 7. Dice la palabra: haced
morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Usted quiere ver a Dios bravo con usted? Cometa pecados de impureza sexual. Los pecados de impureza sexual provocan la ira de Dios. ¿Aló? ¿Usted había escuchado eso antes? Dios bravo. ¿Ve? De repente usted ve pornografía, ve algo que no tiene que ver, y ahí se activa la ira de Dios contra usted. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar. Hay que matar a Amalek. Hay que matar a Agag. Hay que matar la carne. Hay que morir a lo terrenal. Impureza, malicia, amargura. Hay que morir a todo eso. Y eso, mis hermanos, le va a doler. Cuenta el hermano en el testimonio que cuando él empezó a bendecir a aquella persona que la había defraudado, no sentía nada, más bien sentía dolor, y él siguió haciéndolo y quedó libre. ¿Eh? Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando uno es herido es bendecir. Bendigo, perdono, olvido. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Beneficios de la santidad. La santidad tiene beneficios. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha escuchado el magnesio? Usted lee beneficios del magnesio y empiece: es un oxigenante cerebral, es un vasodilatador, tiene colágeno, participa en 600 funciones diferentes del cuerpo. El magnesio es bueno para el insomnio, es bueno para los huesos. La santidad tiene beneficios. Y el primer beneficio que tiene la santidad es la felicidad. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué está diciendo? Feliz el que vive en santidad. ¿Cuántos me entienden? ¿Ven? Entonces hay algo que lo está impidiendo su santidad, sea cualquier área. Por ejemplo, yo particularmente trabajo en 4 áreas. La primera, impureza, imaginación, pensamiento y vista. Yo cuando le pido perdón a Dios, le pido perdón así: te pido perdón por pecados de vista, pensamiento, imaginación. Y cuando yo le pido perdón, se activa la sangre de Cristo. ¿Ve? Porque dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Porque yo tengo un propósito, es ser limpio de la maldad. No es el pecado, es la maldad que está debajo. ¿Ve? Y Dios te promete limpiarte de esa maldad. Entonces quiero tener pensamientos limpios con santidad. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tenemos la concupiscencia, es pasiones desordenadas, impulsos desordenados. Eso es la concupiscencia. Y tenemos que matar esa concupiscencia. ¿Cuántos quieren ser felices? Hermano, el pecado trae tantas consecuencias. Mire todo lo que le pasó a David. David estaba feliz. David estaba feliz venciendo a todos sus enemigos. Estaba feliz, feliz como rey. Hasta que llegó el pecado. Estaba en la terraza de su casa en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y de repente vio a una mujer bañándose como Dios la trajo al mundo.
qué problema. Y pecó, pero un pecadón fuertón. Porque también participó en un asesinato. A partir de ahí, mis hermanos violaron a su hija, su hijo se sublevó, parece que un hermano mató al otro. Fueron 4 consecuencias. Porque el pecado es terrible. El pecado trae maldiciones. Por ejemplo, mis hermanos, en una familia, alguien se pone bravo y entra en una ruptura. Eso trae maldiciones. Ahorita lo voy a explicar. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar la ruptura. ¿Cómo? Bendiciendo. No seas vencido de lo malo. O sea, no devolver mal por mal. No tenemos que devolver mal por mal. La palabra nos santifica. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Poner en práctica la palabra. Entonces, primer beneficio, felicidad. Segundo beneficio, comunión con Dios. Dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, qué felicidad. Los que son felices son los que tienen el corazón limpio. ¿Qué te está diciendo la palabra? Limpia tu corazón para que seas feliz. Cero amargura, rencor. Hermano, la falta de perdón genera rencor y amargura. Y no queremos perdonar. Hay orgullo, hay muchas cosas. Entramos como en un lío en el alma. Y yo me recuerdo que, esto lo he dicho yo antes, que yo odiaba a mi papá. Yo lo odiaba. Yo lo odié con todo mi corazón a mi papá. Yo no era cristiano. Yo deseaba que mi papá se muriera. Y cuando llegué a Cristo, Dios empezó a tratar conmigo y me enseñó a perdonar a mi papá. ¿Ve? Y a mí eso me costó, porque uno tiene que ver qué reconcomio trae de atrás, del tiempo pasado. Yo tuve un problema con una persona cuando no era cristiano. Porque fíjense, para poder ver restauración tiene que haber restitución. Y la restitución es el perdón. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que yo tuve que llamar a una persona y entrevistarme con esa persona y pedirle perdón por un problema que yo tuve con esa persona. Y a partir de ese momento yo fui libre. Entonces, los de limpio corazón son felices y ven a Dios. Y con esto cierro. ¿Sabes qué dice la palabra? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie tendrá comunión con Dios. Y no me quiero ir a que va a perder su salvación, porque yo creo que entonces si es así, nadie es salvo. ¿Cuánto me entienden? Porque tenemos tantas fallas, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo no tengo chance. Pero yo uní 2 palabras: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nadie
puede tener comunión con Dios sin santidad. O sea, nadie va a experimentar la presencia de Dios sin santidad. Yo sí quiero la presencia de Dios y estar en comunión con Él. Amén. Y con esto sí termino. Yo escribí esto. Me pareció demasiado bueno. El secreto para caminar con Dios es la pureza sexual. El secreto para tener la iluminación del Espíritu Santo y caminar con Dios y entender qué quiere Dios para tu vida y entender qué quiere Dios para tu vida. Dios es un Dios santo, por eso se llama Espíritu Santo. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Si yo quiero caminar con Dios, necesito ser santo en toda la manera de vivir. La pureza sexual es indispensable para caminar con Dios. Amén. Levante sus manos conmigo. Padre, te adoramos.